Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a comenzar el año comentando una película que yo en principio no tenía intención ni de ver ni de reseñar aquí en el canal. Es una película que en su día cuando se estrenó pues me pedisteis bastantes de vosotros que la comentara porque por lo visto era una película bastante notable, incluso algunos críticos la calificaron en su día de obra maestra. Y muchos de vosotros me habéis enviado correos a lo que es la dirección de correo electrónico que tengo aquí para la sección de preguntas y respuestas, preguntándome si iba a reseñar con el tiempo, a lo mejor, esta película. Y bueno, pues como la he visto, digamos, a un precio asequible, porque me la he comprado de segunda mano, no es comprada nueva, no iba a pagar su precio original realmente para reseñarla, porque yo creo que es un personaje que, aunque me guste mucho, yo creo que ya tengo y han sido comentadas aquí en el canal todas las películas más importantes de él. Tenéis comentadas la trilogía de Christopher Nolan, tenéis comentada también las dos de Tim Burton, que yo creo que son las películas más importantes sobre este personaje. Yo creo que ya dentro del canal había información y películas más que suficientes comentadas respecto de este personaje. Hace pocos años el director Matt Reeves, el director de El amanecer del planeta de los simios y La guerra por el planeta de los simios, dos grandes películas dentro del cine fantástico de los últimos tiempos, de las más notables, sobre todo Guerra del planeta de los simios, que yo la tengo aquí comentada en el canal, que es una película realmente extraordinaria que para mí está, pues se puede decir que a años luz de la original de Franklin Schaffner. Después de ver estas películas, pues yo pensé que el director Matt Reeves, cuando anunció que iba a hacer una película sobre este personaje, tenía curiosidad por ver realmente hasta qué punto había pues aportado algo nuevo, porque realmente es muy difícil hoy en día aportar ya cosas nuevas sobre este personaje, que yo creo que cinematográficamente está muy trillado. La película de la que vamos a hablar esta noche, y que realmente para mí ha supuesto una sorpresa, pero que tampoco es la obra maestra que dicen muchísimos críticos, ni mucho menos, es nada más y nada menos que The Batman del año 2022, prácticamente de este año pasado, y protagonizada por Robert Pattinson, por Zoe Kravitz, por Andy Serkis en el papel de Alfred, también por un irreconocible, todo hay que decirlo, Colin Farrell, y por un magnífico John Turturro. Todos ellos absolutamente memorables, se puede decir que a excepción casi del protagonista, aunque ahora iremos justificando todas las afirmaciones que voy diciendo a lo largo de todo lo que es el canal. Quedaos conmigo porque vamos a desmenuzar y vamos a desentrañar esta película que ha dado bastante que hablar, tanto para bien como para mal, y que yo voy a exponer aquí cuál es mi opinión de todo lo que es el film realmente, y hasta qué punto ha sido innovador, en qué aspectos ha sido innovadora la película, y cuáles otros aspectos no lo ha sido tanto. Realmente esta película de Batman desde un primer momento se nos vendió de que la película iba a ser enfocada, o su trama iba a ser enfocada, como una película como de detectives, es decir, con un carácter o una trama claramente detectivesca, con una serie de pistas que nos iban dejando, digamos, el villano de turno, y que Batman iba a ser como una especie como de detective privado, por así decirlo. Desde los primeros momentos de la película, luego entraremos a hablar del argumento, es precisamente lo que se nos propone, ya que asistimos, digamos, a un asesinato de un personaje importante, y realmente pues la película pues parece que nos va a dar esa trama detectivesca que desde un primer momento se nos estaba prometiendo. Pero digamos que esa trama detectivesca a lo largo de todo lo que es el argumento se va hasta cierto punto diluyendo, hasta luego convertirse en una película más de Batman, incluso con muchas reminiscencias de Batman Begins. Se puede decir sin temor a equivocarse que esta es una película que digamos que innova en muchos aspectos, pero que también nos es muy reiterativo en tantos otros. Por lo tanto, el factor originalidad se puede decir que no está al 100% conseguido. Aunque hoy en día, después ya os digo, de tantas películas de Batman que ha habido, es ya muy difícil ser original. Realmente el apartado en el que es más original desde el punto de vista de la dirección, de la puesta en escena, es en el diseño de producción, en todo el apartado técnico, lo que es la planificación, la fotografía, porque eso sí, en eso sí que es innovadora de Batman. Es decir, esta película no tiene dentro de lo que es su puesta en escena ni los decorados expresionistas ni góticos que tenía el Batman o los Batman de Tim Burton, y tampoco tiene esa iluminación tan sumamente realista que tenía la banda, iba a decir la banda sonora, que tenía realmente la puesta en escena de las películas de Christopher Nolan. Es decir, su puesta en escena en la que se engloba la planificación, el tono en el que tiene el film,
realmente muy adulto, muy serio, sí que es hasta cierto punto innovador. Lo que no es innovador es en el argumento, en el guión, donde Matt Reeves, el director de esta cinta y también co-guionista, puedo decir que, sin temor a equivocarme, que se saca unos cuantos conejos de la chistera, por así decirlo, y que también algunos personajes dentro del apartado interpretativo, digamos que la dirección de actores no es completamente homogénea. Hay actores en la película en el que están estupendamente y otros actores que no terminan de cuajar. Y realmente yo creo, después de ver la película, las 3 horas largas de película, se puede decir que Robert Pattinson, para mí le faltan muchas tablas, no para interpretar a lo mejor a un Batman de una manera convincente. Yo creo que en su papel, digamos que Robert Pattinson está correcto, pero que a este actor, que todos lo recordaremos por aquellas películas de los vampiros adolescentes de Crepúsculo, donde para mí fue incapaz este actor de tener más allá de una o dos expresiones realmente cinematográficas, por así decirlo, es un actor que todavía le quedan muchas tablas, es un actor que le queda todavía mucho que aprender dentro del panorama cinematográfico. Y luego también está el personaje de Zoe Kravitz, que se le interpreta a Catwoman, a Selina aquí, que para mí, voy a decirlo así llanamente, es un personaje de relleno en esta película. Se puede decir que el personaje de Selina no aporta gran cosa a la trama, excepto un giro argumental que hay casi al final de la película, prácticamente pasadas 2 horas, que se puede decir que es como otro conejo de la chistera que se saca Matt Reeves, realmente para intentar darle un mayor peso específico o un mayor peso dramático al personaje de Selina, porque hay una serie de personajes en esta película que están metidos con calzador para mi gusto. Dentro de lo que es el guión, el argumento, se puede decir que durante las 3 horas largas Matt Reeves consigue que el argumento y que el guión fluya, además a un buen ritmo. Pero hay algunas decisiones de guión que para mí yo las veo un tanto discutibles. Hay algunas, como la que os he comentado de Zoe Kravitz, del personaje de Catwoman, que realmente no aportan excesivamente casi nada a la trama. Y luego yo creo que este film peca lo que también tenía como prácticamente único defecto, si lo llegué a nombrar cuando hice la review del mismo, que tenía Batman Begins, que es un exceso de villanos. Aquí también tenemos a Carmine Falcone, interpretado por John Turturro, también tuvimos a este personaje en Batman Begins, pero también tenemos al Pingüino, interpretado por Colin Farrell, que es otro personaje que realmente tampoco aporta mucho a la trama, porque realmente los auténticos villanos son el personaje interpretado por Paul Dano, que es el Enigma, y también el personaje de Carmine Falcone, interpretado por John Turturro. Digamos que estos son los villanos donde todo el argumento gira alrededor de todos ellos. Y para mí son los dos mejores actores que tiene esta película, y además con una solidez interpretativa que más quisieran la pareja protagonista formada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz. Otro de los puntos negativos, ahora hablaremos de los positivos porque le he visto también muchísimas virtudes a la película, es ya no la escasa química, es no la nula química que hay entre los dos personajes protagonistas. Siempre en las películas de Batman ha habido como una atracción, como una tensión sexual no resuelta entre Batman y Catwoman. Sin embargo, en la película de Tim Burton, en Batman Vuelve, para mí esa tensión sexual no resuelta era la que mejor, la más conseguida que estaba entre los tres, entre las 3 veces que se han reunido dentro del cine moderno estos 3 personajes, porque además estaban interpretados por unos excelentes Michael Keaton y por una extraordinaria Michelle Pfeiffer. Sobre todo ese giro que tenía interpretativo Michelle Pfeiffer, que prácticamente se transmutaba de un personaje a otro, cuando era Selina, cuando era Catwoman, y cuando era anterior a Selina, esa chica de oficina un tanto insegura, un tanto inmadura, que tenía digamos, su apartamento lleno vamos, yo ya no decir lleno de gatos, pero con esa decoración tan extravagante. Realmente eran unos personajes más bartonianos. Y luego Anne Hathaway en La leyenda renace es como una auténtica ladrona, muy sacada dentro de las películas de espionaje y de ladrones que se pusieron en moda dentro de los años 60 y 70 en Hollywood. Y además con una elegancia, en algunos momentos incluso yo puedo decir, me atrevería a decir, a lo Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, porque está elegantemente interpretado el personaje de Selina por Anne Hathaway en La leyenda renace. Pero es que aquí el personaje de Zoe Kravitz no hay prácticamente ninguna diferencia entre lo que es Selina y entre lo que es Catwoman. Es más, el personaje de Catwoman como tal
lo que es, digamos, su adaptación del cómic a la pantalla, ese personaje hasta cierto punto misterioso ha desaparecido por completo. Es decir, el personaje de Catwoman directamente se ha limitado a un disfraz que, sinceramente, después de ver el de Michelle Pfeiffer y el de Anne Hathaway, sobre todo el de Michelle Pfeiffer, sinceramente, pues me parece el más paupérrimo de todos ellos. Y no es impactante. Realmente Zoe Kravitz no es como esa mujer fatal o como esa femme fatal que se nos vendió en la película de Batman Vuelve, de Tim Burton, y hasta cierto punto en la película de Christopher Nolan, en La leyenda renace. Por lo tanto, aquí el personaje, digamos, de Selina, de Catwoman, sinceramente no le veo prácticamente ningún uso en lo que se refiere al personaje que sea determinante para lo que es el fin y el colofón de la película. Y eso que la película, pues se puede decir que prácticamente termina no con ellos dos juntos, con ellos conduciendo unas motos y cada uno va, digamos, por su lado, en ese plano final estupendo. La verdad es que ahora entraremos a hablar del apartado visual porque es absolutamente magnífico cuando Bruce Wayne ve por el retrovisor de la moto como ya se va alejando y que prácticamente se puede decir que ahí la película termina. Pero se puede decir que aquí el personaje de Zoe Kravitz está metido con calzador. Es decir, es un personaje que funciona bien como contrapunto de Batman, pero no hay química entre ellos dos. Es decir, no hay ninguna secuencia donde digas aquí hay una tensión entre ellos, aquí hay... No, hay una especie de una serie de peleas, de luchas entre ellos, por una serie de conflicto de intereses. Incluso Batman quiere que Catwoman, que Selina la ayude en una serie de actividades dentro de lo que es su trama detectivesca de este detective que hace Batman, pero que realmente tampoco lo hace durante toda la película. Es casi al principio, pero que luego hay una buena parte del metraje que el personaje de Selina desaparece prácticamente hasta que al final, en esa batalla, esa secuencia final tan espectacular, aparece como de la nada. Pero que yo creo que es un personaje que se le podía dar en 3 horas de metraje bastante más contenido. Interpretativamente hablando, para mí la película es un tanto desigual. Por ejemplo, los dos mejores personajes o 2 o 3 mejores personajes son Paul Dano, interpretando al espantapájaros. Realmente está espectacular en todas sus secuencias, incluso cuando está disfrazado desde el principio de la película hasta ya casi al final, cuando le vemos que ya tiene el rostro del actor. Yo creo que su interpretación es muy competente. John Turturro, haciendo de Carmine Falcone, donde se le ve que el personaje ya tiene muchas tablas, el actor realmente tiene muchísimas tablas, y que incluso con gafas de sol, encarándose a Bruce Wayne, le da prácticamente sopas con onda interpretativamente hablando a Robert Pattinson. Es decir, le opaca su interpretación constantemente. Y luego también el personaje de Alfred Pennyworth, interpretado por Andy Serkis, que también está fabuloso y que opaca la interpretación de Robert Pattinson cuando éste sale. Andy Serkis, yo creo que ya no solo por sus personajes digitales como el simio de César, del planeta de los simios, o como el Gollum del Señor de los Anillos y del Hobbit, no, es que Andy Serkis ya, incluso teniendo ya la apariencia de señor mayor, porque Andy Serkis ya es un actor que tiene, digamos que ya tiene su edad, tiene una presencia en pantalla y además como actor británico ya difícil de igualar. Y claro, aquí es donde se produce un balance muy desigual. Robert Pattinson le faltan muchas tablas para estar a la altura de unos intérpretes de la talla de John Turturro y de Andy Serkis. Yo creo que aquí hay una desigualdad en lo que es la calidad interpretativa y en la dirección del actor, de los actores, que realmente se nota bastante. Robert Pattinson sigue siendo ese actor, para mí, bajo mi punto de vista, totalmente inexpresivo. Incluso cuando interpreta a Bruce Wayne, además es que le interpreta con un solo gesto muy taciturno, muy triste, digamos como si se lo debieran y no se lo pagaran, por así decirlo en una manera más coloquial. Además le han maquillado de una manera como si fuera un auténtico cadáver con unos pelos, es decir, nada que ver, digamos, con el exotismo y con la elegancia que le habían dado en su puesta en escena actores y en otras películas como han sido Christian Bale o como ha sido el mismísimo Michael Keaton. Yo creo que este Bruce Wayne, que está así, yo creo que plasmado, con una puesta en escena realmente muy sombría y muy sobria, está plasmado, digamos, como para seguir como con el conjunto de la película, porque visualmente la película tiene un tono, digamos, claustrofóbico en lo que es la fotografía toda llena de, digamos, como de decorados vagamente iluminados. Ahora hablaremos de todo lo que es la puesta en escena referida a la dirección artística, pero aunque va en consonancia con todo lo que es el tono de la película, yo creo que Robert Pattinson le quedan muchas tablas y que podría haber dado
algo más de sí en esta película. Porque Robert Pattinson prácticamente no va más allá de una o dos expresiones en este film. Incluso el personaje de Zoe Kravitz le ocurre prácticamente lo mismo. Para mí son dos actores que son incapaces de transmitirte o de transmitir a la pantalla o al espectador, digamos, emociones que sí me transmitían otros personajes de Batman o de Catwoman u otros personajes de películas de superhéroes. Se supone que esta es una película de superhéroes, digamos, más para adultos. Dura 3 horas, prácticamente 180 minutos, 175 para ser más exactos, por lo tanto no estamos hablando de una película para niños, porque yo creo que un niño no soporta 3 horas en el cine, o por lo menos creo que los niños de ahora no soportan 3 horas en el cine. Tiene una trama muy enrevesada, ya os digo, a veces un poco tramposa, por algún conejo de la chistara que se ha sacado aquí Matt Reeves dentro de lo que es el guión, para dar, digamos, un giro argumental un tanto más interesante, pero que para ser una trama detectivesca te saca un poco de lo que anteriormente se había plasmado como pistas que te van dando el guión, pero yo creo, a mi modo de ver, que tanto el guión como por las interpretaciones, todo ello se podría haber pulido un poquito más. Yo creo que es un mal endémico que tienen los directores de Hollywood de hoy de darnos un metraje muy alargado, 3 horas, 3 horas y cuarto, 2 horas y media, 2 horas 3/4, para películas que a lo mejor, si se hubiesen pulido un poquito más el guión, podrían verse reducido prácticamente a 2 horas o 2 horas y cuarto. Yo creo que la trama de The Batman tiene muchos elementos, muchísimos, pero si vamos eliminando algún personaje de relleno y algún elemento dentro del guión que prácticamente se puede decir que no aporta nada porque no hace cambiar ni el principio ni el final de la película, se podría haber reducido a 2 horas y cuarto, 2 horas 20, y yo creo que la película hubiese quedado incluso mejor, hubiese mejorado en ritmo, aunque el ritmo es un aspecto que no decae en esta película en ningún momento. Lo que son las secuencias de acción y los diálogos están muy bien dosificados. Pero a mí lo que me saca de la película, lo que no me termina de convencer, es que se nos vendió como una película con un claro tono detectivesco y al principio se nos vende así de una manera, yo creo que eficaz, más que eficaz, eficiente. Y vamos viendo cómo la película va sembrando al espectador una serie de pistas para que las vaya siguiendo. Pero a medida que los villanos van haciendo acto de presencia y vamos viendo secuencias de acción, ya se nos va transmutando en lo que es una película de Batman, digamos, al uso. Esta película tiene muchísimos puntos en común con Batman Begins. Primero, el exceso a lo mejor de villanos. En Batman Begins teníamos a Ra's al Ghul, teníamos al Espantapájaros y también tenemos a Carmine Falcone. Que Carmine Falcone se puede decir que estaba hasta la mitad de la película y luego desaparecía cobrando protagonismo Ra's al Ghul y el Espantapájaros. Aquí dentro de la estructura narrativa de The Batman se puede decir que es lo mismo, es decir, tenemos a Carmine Falcone como un posible villano, pero luego desde el principio que se nos ha dado pistas de la presencia de Enigma y también del Pingüino, se puede decir que luego, posteriormente a lo que es digamos, a cuando Carmine Falcone ya termina su papel, por así decirlo, no voy a revelar también un spoiler en este sentido, entonces cuando empiezan a cobrar protagonismo mayor o menor el Pingüino y también luego Enigma, interpretado por Paul Dano. Es decir, que en ese sentido la estructura narrativa es similar. No está vista desde un principio sí, como una película de detectives, pero a medida que avanza el metraje, esa trama detectivesca se va diluyendo hasta prácticamente desaparecer por completo, porque ya no hace falta que nos den más pistas, sino que ya no es el espectador al que se le invita, como en una película detectivesca, a resolver el enigma. Es decir, cuando a mí me vendieron que esta película era con una trama detectivesca, yo pensaba que era el estilo de aproximadamente Sherlock Holmes, Hércules Poirot, señorita Marple, en el sentido de que a la trama la van dando una serie de pistas y nosotros tenemos que ir, digamos, indagando, pensando a ver qué es lo que ocurre, quién puede ser realmente el que llaman, digamos, la rata alada, pero todo eso se va diluyendo con el paso del tiempo. Es decir, yo pensaba que íbamos a tener un final más en plan película de detectives tirando a modo policiaco. Sin embargo, la película al final, en su prácticamente hora y cuarto final, termina siendo como otra película de superhéroes, es decir, con, digamos, grandes catástrofes, grandes efectos especiales, secuencias de acción. También tenemos persecuciones con el Batmóvil. En ninguna película de Batman tenía que faltar una persecución con el Batmóvil. Y claro, ya esa trama detectivesca va desapareciendo. Por lo tanto, desde un principio sí, pero al final no. Entonces no me quieran vender un producto que no es al 100% lo que me están diciendo.
Por lo tanto, lo que provoca, al menos en mí, es decir, sí, empieza de una manera muy interesante, como si fuera una película policíaca, con un asesinato. Batman acude a la escena del crimen, donde ya conoce al teniente Gordon, a Jim Gordon. Lleva ya 2 años Bruce Wayne haciendo de Batman, pero es un Batman que se va construyendo a lo largo de toda la película. Ahora hablaremos de lo que es la evolución de los personajes. Pero que todo esto que comienza como un capítulo de televisión, digamos al estilo de todas las series de televisión de estas de policías, de asesinatos, de crímenes, y en el que se nos va a invitar a resolver un crimen, realmente luego al final de la película, digamos que la comercialidad de todo lo que es la franquicia de los superhéroes se termina de apoderar del film y tenemos una película de superhéroes al uso. Por lo tanto, lo que empezó de una manera muy original termina siendo lo de siempre. Por lo tanto, no me quieran vender algo que no es, o por lo menos lo es a media tinta. Se han quedado un poco, digamos, como a las puertas. Pero claro, tampoco me imagino yo a un Batman en plan Sherlock Holmes o el Poirot reuniendo una serie de personas y decirlo, usted es el asesino. Pero también podrían haberlo modificado de tal manera para que hubiese sido algo similar, algo parecido a eso, ya que me dices que es una trama detectivesca. Pero bueno, en fin, para que luego siga siendo pues como una película de Batman más, pues bueno. ¿Cuál es realmente, o por ejemplo, cuáles son los puntos fuertes que tiene el film dentro de lo que es el argumento, digamos, en líneas generales? Es una película que, al igual, y yo creo que este no es uno de los puntos más originales que tiene el film, ni muchísimo menos, es, digamos, que nos habla sobre la criminalización institucionalizada de muchos aspectos de la sociedad. En este punto, pues, digamos que el alcalde se puede decir que era un corrupto y que el espantapájaros, digamos que Enigma pues va asesinando una serie de personajes, digamos como para como para limpiar un poco la ciudad de Gotham de la corrupción que yo os digo que está institucionalizada. Esto es algo que yo os digo que ya vimos en las películas de Christopher Nolan, sin ir más lejos en La leyenda renace. Es decir, se supone que Bane saca a todos los que son los delincuentes de las cárceles porque han sido encarcelados por algo que había sido injusto, que realmente la corrupción está a otros niveles, etcétera. Es decir, la crítica social ya había sido un elemento que ya habíamos tenido en las películas de Batman. Pero bueno, se supone que Gotham City pues es una ciudad que siempre pues tiene un crimen muy institucionalizado, un crimen organizado muy establecido en todos sus estratos, en todos sus estamentos, y que Batman pues parece pues destinado pues a lo de siempre, es decir, a combatirlo en todas sus formas. Y se puede decir que Enigma pues es un personaje que combate ese crimen institucionalizado, como por ejemplo ocurrió, sin ir más lejos, en V de Vendetta. Por lo tanto, las ideas no son originales. Es original el concepto, o mejor dicho, el aspecto que se le ha dado de trama detectivesca. Pero el concepto original de lo que es el argumento no es nada nuevo. Es decir, es algo que ya me lo han contado ya varias veces. Por lo tanto, el guión dices, bueno, yo pensaba que me iban a encontrar algo distinto. Me lo han contado de una forma distinta, pero el concepto y el aspecto original sigue siendo lo mismo. Es decir, combatir la corrupción institucionalizada, los villanos de turno. Evidentemente no estamos en ese sentido ante nada nuevo. ¿Qué es lo que realmente tiene de nuevo de Batman? Tenemos que irnos realmente a lo que es el punto de vista técnico. Ya os he hablado anteriormente de que la planificación de esta película es realmente notable. La fotografía, podemos decir que en muchas ocasiones es un auténtico ejercicio de estilo, ya que basándonos en 3 colores, prácticamente el negro, el naranja y el rojo, la verdad es que Matt Reeves y su director de fotografía han creado un espectáculo visual realmente claustrofóbico, vistoso y además con unos planos muy arriesgados y muy innovadores que prácticamente hasta esta película no habíamos visto en una película de Batman. Es decir, donde realmente innova Matt Reeves respecto del universo del hombre murciélago, ese es el aspecto visual, ya que ya os digo que no estamos ante los decorados expresionistas y góticos de Tim Burton y ni tampoco tenemos esas avenidas tan iluminadas de una manera tan sumamente brutal como en las películas de Christopher Nolan, sino que estos ambientes nos remiten más, por ejemplo, desde un punto de vista cinematográfico a Blade Runner. Yo, por ejemplo, cuando estaba viendo la película en muchas secuencias me estaba recordando a Blade Runner, incluso al Cuervo de Alex Proyas, incluso también a Dark City en algunos momentos,
porque la ciudad donde se mueven los personajes continuamente es una película muy de exteriores, esta película de Batman. Los personajes se están moviendo constantemente por unos exteriores, pero siempre son ambientes nocturnos. Incluso cuando entran dentro de algún interior, algún decorado, estos decorados también mantienen una iluminación muy oscura a tono ya no solo con lo que es el tono en sí o la puesta en escena de la película, sino que también parece que estamos incluso en la calle. Parece que los decorados interiores son como una prolongación directamente de los exteriores que se han utilizado. Y es realmente impresionante ver, por ejemplo, como Batman con su coche, con lo que es la moto, Robert Pattinson, el personaje de Bruce Wayne, cuando va recorriendo las calles de Gotham con su moto. Realmente esa iluminación te da un ambiente claustrofóbico, hasta cierto punto atmosférico, pero también uno de los aspectos que más me ha gustado es el punto de vista misterioso que tienen estas calles de Gotham, porque al estar tan pobremente iluminadas, yo creo que en ese sentido es un punto a favor que tiene la película. Al estar tan pobremente iluminadas, intencionadamente así, es como si nos internásemos en un gran laberinto. Parece que Gotham en esta película es un laberinto que no tiene fin. Y eso que tenemos una serie de planos donde vemos las vistas de la ciudad, planos aéreos magníficos, pero a mí me gustan mucho más los planos desde el punto de vista incluso subjetivo, porque hay muchas secuencias donde parece que la cámara se transforma en los ojos del propio Batman, y es como si nosotros fuéramos el propio Batman que va recorriendo las calles de Gotham. Incluso, por ejemplo, lo que es la secuencia de la persecución que tiene Batman con su Batmóvil, su automóvil, persiguiendo al Pingüino, al personaje de Colin Farrell, pues la verdad es que está resuelta visualmente de una manera prodigiosa, magnífica, sobre todo esa secuencia en donde en una parte de la pantalla tenemos al Pingüino creyendo que acaba de salir indemne de todo ello, y de repente en la parte derecha de la pantalla, que tiene un fondo oscuro, hay una gran explosión y sale el coche de Batman pegando un salto absolutamente impresionante. Luego también todo lo que son las secuencias de esa secuencia de persecución, la velocidad que tienen, que se van cruzando con camiones, pero con otros coches, pero es una secuencia que va a toda velocidad, a un ritmo vertiginoso, y que realmente parece que no está iluminado el Batmóvil, pero le vemos en toda su forma, porque la iluminación está, digamos que está determinada, posicionada de tal modo que no perdemos en ese momento, digamos, la situación del perseguidor y del perseguido en todo momento. Es decir, es una planificación que está muy bien realizada. Yo creo que Matt Reeves en este aspecto ha cuidado la parte estética, lo que es la parte visual de su película, de una manera absolutamente prodigiosa. Y eso que yo, por ejemplo, como ya os dije en la review de Dune que hice, no soy amigo de las películas monocromáticas. Pero aquí, por ejemplo, ya no es que se utilicen pocos colores, pero es que los colores que se han utilizado de una manera muy sabia, en ese sentido, porque lo que son los rojos, los anaranjados, los negros, todos combinados, esos tres colores, digamos con sus gamas de intensidades, se han combinado de tal manera que tenemos momentos absolutamente magníficos desde un punto de vista visual, sobre todo por los juegos de luces, esos rojizos que de repente salen como de la espalda de Batman, sobre todo en la secuencia casi al final de la película, cuando tiene que rescatar a unos ciudadanos después de una gran inundación y tiene que cogerle la mano a uno, como Batman va por el agua, va andando por el agua con una bengala, y esos ciudadanos que no le conocen absolutamente de nada, pero que tienden a fiarse de él porque les tiende la mano. Es un momento que está iluminado, que está planificado de una manera prodigiosa, es una secuencia magnífica. Es decir, se puede decir que la película, todo lo que es el apartado visual, ya no como lenguaje narrativo, es decir, Matt Reeves no es como Ridley Scott, que narra creando imágenes, sino que Matt Reeves utiliza las imágenes para darle un tono más crepuscular, más, digamos, más espectacular, como que todas las secuencias te digan o que provoquen alguna emoción en el espectador o que provoquen por así decirlo, alguna sensación. La verdad es que a mí en ese aspecto de Batman es una película que visualmente, si se puede decir que el cine es la creación de grandes imágenes, de Batman es cine con mayúsculas, es decir, está muy bien planificada lo que es la fotografía, lo que es la gama de colores dentro de la iluminación, mejor dicho, del color, del rojo, del negro, pero también digamos que es una película que dentro del apartado visual, aunque Matt Reeves tiene momentos en el que está muy inspirado,
hay también planos o hay incluso secuencias en las que es muy difícil discernir un poco lo que es los personajes o la situación de los mismos. Es más, yo he tenido viendo la película que aumentar el brillo del televisor porque hay veces que los personajes no se definen bien, parece que están como en una caverna, como en una gruta. Y a mí me parece muy bien que Matt Reeves le quiera dar ese tono claustrofóbico en algunos momentos a su película. Pero claro, una cosa es claustrofóbico y otra cosa es que no se vea casi absolutamente nada. Yo es una de las cosas que no tiendo a comprender, pero es algo que ocurre mucho en el cine actual, en el que los directores parece que la diferencia que hay entre una película de color y una película en blanco y negro, pues prácticamente casi no existiría. Yo creo que incluso esta película, ya de por sí por la calidad de la fotografía, pero si se hubiese filmado en blanco y negro, hubiese quedado muchísimo mejor. Es más, la próxima vez que él me la vuelva a poner, voy a rebajar el color al mínimo para verla en blanco y negro, porque yo creo que esos juegos de luces incluso no desentonarían mucho con el tono de un film, como si fuese tratado de una película de cine negro, de film noir, incluso de gángsters, policíaca, que prácticamente se puede decir que el tono de la película también es muy de tono policíaco. Respecto de lo que es la evolución de los personajes, a mí el personaje de Batman me ha sorprendido en el sentido de que al principio de la película creemos, por ejemplo, y esto yo creo que no es un colegio de la chistera que se haya sacado Matt Reeves, el director, pero sí que lo ha hecho de una manera inteligente. Es decir, al principio creemos que Batman, estando ya en la ciudad, a lo mejor es un personaje ya archiconocido, sobre todo por lo que es el símbolo del murciélago que utiliza el teniente Gordon para llamarle. Y se supone que ya los ciudadanos seguramente le conocen. Pero aunque Batman lleva en la ciudad 2 años, por así decirlo, pues combatiendo el crimen, el mundo no le conoce, es decir, los ciudadanos de Gotham no le conocen. Y esto es lo que nosotros deducimos prácticamente al final de la película. Es decir, digamos que Batman es como una especie de detective privado que sale solo cuando realmente se necesita, que solo le conocen los villanos, pero que desde el punto de vista de los ciudadanos de Gotham no es ese superhéroe que hemos visto en otras películas, sino que es un personaje completamente anónimo. Y yo creo que ese es un punto de vista muy original respecto de los anteriores Batman. Es decir, la originalidad dentro de esta película, dentro de la película de Matt Reeves, dentro de Batman, está en los pequeños detalles, no en los grandes detalles. Porque como ya os he dicho al principio del vídeo, y como llevamos diciendo ya casi media hora, se puede decir que todo lo que es la trama argumental de personajes, todo eso lo hemos visto en anteriores películas de Batman. Pero lo que es el planteamiento del personaje desde un punto de vista como si fuera un detective, desde el punto de vista del anonimato, y sobre todo por la voz en off que tiene Robert Pattinson al principio y al final de la película y en algún momento, en algún punto intermedio de la película, nos va dando una serie de información en la cual se supone que este Bruce Wayne, digamos que prácticamente no es como los Bruce Wayne anteriores, que da fiestas, que se deja ver en los círculos de la alta sociedad, como eran los personajes de Michael Keaton o de Christian Bale, sino que es un Bruce Wayne que digamos que es mucho más taciturno, mucho más introvertido, está dentro más de su casa, en esa Batcueva, que no es realmente pues una cueva como las otras películas de Batman, y que prácticamente Alfred se puede decir que es como el otro, el Michael Caine de las películas de Nolan, es prácticamente como un padre para el personaje de Batman, porque Alfred, en una secuencia magnífica, estupendamente interpretada por Andy Serkis, donde opaca realmente a Robert Pattinson, le dice que él prácticamente se puede decir que interpretó el papel de padre cuando sus padres fueron asesinados 20 años atrás. Por lo tanto, se puede decir sin temor a equivocarse que Alfred Pennyworth, que el personaje de Andy Serkis, es una figura paternal para el personaje de Robert Pattinson, porque el Batman, es decir, el personaje de ese justiciero que está haciendo a la vez de detective para la policía, pues si os dais cuenta, trabaja directamente con Jim Gordon, aunque no toda la policía está realmente de acuerdo que trabaje con este personaje, como aparece disfrazado, pues realmente es como un personaje que todavía no ha salido a la luz, no ha salido del cascarón, no ha salido, digamos, a la opinión pública, y que por lo tanto pues es completamente desconocido en Gotham. Gotham tiene esa, digamos, esa corrupción institucionalizada, ese crimen completamente a todos los niveles, pero que Batman trabaja con la policía, digamos, se puede decir que como al principio de la película vemos como en pequeños crímenes, como intentando salvar Gotham, digamos, de un crimen a poca escala.
pero se puede decir que esta es, sin temor a equivocarse, la primera vez en esta película en la que este Batman se enfrenta a un crimen organizado de una manera más contundente, más importante, con el personaje de Carmine Falcone, con el personaje también del Pingüino, el personaje de Carmine Falcone que también tendrá lazos importantes también con el personaje de Batman. Esta es una película donde también se juega bastante a las falsas apariencias, es otro detalle importante del guión, porque los buenos no son tan buenos y realmente los malos no eran tan malos. Es decir, es realmente el enigma un personaje maquiavélico terrible, por una parte capaz de asesinar, sí, pero también hasta cierto punto, perdón, hasta cierto punto la manera o el porqué tiene de realizar de todos esos asesinatos, todo está justificado. Claro, ahí también entra un poco dentro del punto de vista la moral de cada espectador, de decir, bueno, hasta cierto punto es en los crímenes de Estado, el crimen organizado dentro de las instituciones, digamos esa degradación de las instituciones, de lo que es el Estado de la ciudad de Gotham, incluso a su máximo nivel, como es el alcalde propiamente dicho. Aquí descubrimos, por ejemplo, que el alcalde, que el padre de Bruce Wayne también quiso ser alcalde de la ciudad de Gotham, se iba a presentar a unas elecciones, pero que también tenía, por así decirlo, unos vínculos no demasiado aceptables, por así decirlo. Y claro, todo esto sirve para la evolución del personaje de Robert Pattinson. Es este Batman en esta película no un personaje monolítico, como en otros que habíamos visto, que era más monolítico el personaje de Tim Burton, el del personaje del Batman de Tim Burton, porque digamos que ya está forjado ese Batman. Pero que este es un Batman, digamos que yo os digo que no ha salido del cascarón. Tiene una personalidad que va cambiando y es cambiante a lo largo de la película. A lo largo de la película se va enterando de una serie de cosas sobre su padre, sobre su familia, sobre el personaje de Selina, sobre el personaje de Carmine Falcone, que evidentemente van haciendo cambiar el punto de vista de las acciones de Batman. Ese es uno de los aspectos positivos también que tiene el film. Otro de los aspectos a mí también que me ha llamado ya más la atención de cara a todo lo que es el desarrollo de la película es la planificación también, en la que aquí sí que se innova mucho. Ya no solo el estilo visual, ya no solo la manera en que tiene ya Matt Reeves de colocar la cámara, ya no solo también de lo que es la colorimetría, sino que el uso de los efectos visuales en Batman, en esta película, no se ha, por así decirlo, esta película no es un exceso de efectos especiales como podrían haber sido otras películas de superhéroes que ahora mismo pueden estar, incluso las de Marvel. Yo creo que esta película tuvo un presupuesto, creo recordar, de unos 100 millones de dólares, en donde se nota que sí que es una película con un presupuesto importante, pero que realmente el espectáculo visual no es un espectáculo de efectos visuales o de gran pirotecnia con otras películas, otro punto a favor, sino que realmente esta película es mucho más intimista. Este Batman, al ser el personaje de Robert Pattinson y de Bruce Wayne, ya os digo, un personaje más introvertido, más que le cuesta relacionarse con las personas, que le cuesta dar un paso al frente en lo que se refiere, digamos, la relación con los mismos, incluso con Jim Gordon, pero es un personaje que saca a relucir de una manera muy brusca todo lo que es su frustración con su ira, con su violencia. Hay una secuencia al principio de la película que va a proteger a un personaje que le van a dar una paliza, y el jefe de la banda, de esa banda que va a dar la paliza a ese personaje, se encara con Batman y Batman le da un montón de puñetazos incluso en el suelo. Es decir, es un Batman sumamente violento, pero por la gran frustración que tiene debido, digamos, a que es ese personaje triste, introvertido, hasta cierto punto taciturno, pero que cuando saca su ira a relucir, realmente lo hace con toda plenitud. Es un personaje, es un Batman, digamos, como de personalidad cambiante, pero de polos como muy extremos. Pero ya os digo que es un personaje, que es un Batman que se va haciendo a lo largo de la película, va aprendiendo incluso de sus propios errores. Y en eso, de cara al guión, hay que reconocer que en ese aspecto el argumento y el guión está bastante bien trabajado. Aunque también ya os digo que respecto al personaje de Selina, que ya os digo que no aporta prácticamente nada a lo que es la función, aquí Matt Reeves ha trabajado unos conceptos muy buenos respecto de Batman, respecto de sus villanos, pero el personaje de Selina para mí es como si se la hubiera sacado un conejo de la chistera. Incluso una relación importante que tiene con Carmine Falcone, que nos enteramos ya bien entrado el metraje, también es como otro conejo de la chistera que está como para sorprender al personaje de Batman y sorprender incluso a la platea, es decir, a los espectadores, como diciendo, bueno, y esto viene a cuento.
Sí, es el porqué de sus acciones, pero realmente son tan importantes esas acciones como para cambiar el curso, digamos, de la película. Pues no, porque es un personaje que aparece al principio, al final, en algunas secuencias a lo largo de la película, pero que no tiene un papel importante, relevante y sobre todo de evolución del personaje igual que el de Robert Pattinson. Para mí el personaje de Selina aquí está de más. Incluso yo creo que desde el punto de vista de puesta en escena del propio personaje, Matt Reeves no se ha esmerado. El vestuario, por ejemplo, de lo que es el traje de Batman, es parecido al de, evidentemente, al de las otras películas, pero hasta cierto punto es innovador, porque es un traje que no es tan impoluto, es un personaje que va en consonancia con la dirección artística y el diseño de producción de la cinta. Es un vestuario, el de la película y el del traje de Batman, un poco como, digamos, como gastado, un poco como dejado, como el personaje. ¿Cómo es el personaje de Bruce Wayne en esta película? Va prácticamente con unos pelos que le caen por la cara, muy demacrado, muy delgado. Es decir, debido a algún trauma interno que él está viviendo, ya sabemos cuál es el trauma de Batman, no hace falta que lo explique, pero aquí parece que lo exterioriza mucho el personaje de Robert Pattinson. Lo exterioriza demasiado debido a su puesta en escena y a su vestimenta, no en sí a sus expresiones, pero sí en su vestimenta y en su manera de enfocar y sobre todo los encuadres y los primeros planos de cara al trabajo de Matt Reeves. Pero lo que es evidentemente lo que es el traje también va en consonancia. Es decir, parece que la capa está como vieja, como, no digamos como raída, pero está como sucia. El coche, por ejemplo, no es tan lujoso, no es un bólido realmente impresionante, no es el tanque del Caballero Oscuro, no es ese bólido que parece como una nave espacial de las películas de Tim Burton, todo brillante con ese brillo negro que le habían dado. No, es como un coche antiguo, parece como un Chevrolet Camaro de los años 70, todo pintado de negro, que tiene como como diría yo, como un tubo de escape donde sale fuego en la parte trasera, como unos neumáticos muy llamativos. Pero lo que es el diseño del coche en sí parece un coche antiguo, como una carcasa que parece que está a punto de desmenuzarse, pero que luego da una gran sensación de solidez. Es decir, que el tono, digamos, antiguo, claustrofóbico, un tanto dejado, está bastante conseguido en ese aspecto. O sea, lo que es la puesta en escena y el toque visual que le da a Matt Reeves está más que conseguido en ese aspecto. Otro de los aspectos, pero en este caso que no me ha convencido ya tanto, es el exceso de metraje. Yo creo que en esta película se podría haber reducido bastante. 3 horas yo creo que son excesivas. Todo hay que decirlo, cuando estaba viendo la película tuve que retroceder algunas secuencias porque me quedé dormido en 2 ocasiones, pero es que la película, ya os digo, cuando todas esas pistas que nos va dando a partir en esa primera hora de película, que yo creo que es de lo mejor que tiene la cinta, empiezan a diluirse y se va transformando en la película de superhéroes al uso, que termina siendo de Batman, pues realmente ahí es cuando ya no empiezas a decir, bueno, ya se me han terminado. A Matt Reeves es como si se le hubiesen terminado las pistas en un momento dado. De decir, en ese momento la película, que había despegado de una manera estupenda y mantenía mucho a la altura, de repente empieza a caer un poquito lo que se refiere el interés, cuando ya empezamos a ver giros argumentales que no van muy acorde con la trama detectivesca, en lo que es conceptualmente la trama detectivesca, y sobre todo también cuando ya se va yendo hacia la típica película de superhéroes. Es lo que le ocurría, por ejemplo, en parte a Batman Begins. Tiene una primera hora fabulosa donde vemos todo el entrenamiento de Christian Bale con Ra's al Ghul, que son fantásticos esos 50 minutos, pero luego ya, cuando ya llega a Gotham, pues ya vemos la típica película de superhéroes. Ya Batman se enfrenta a los villanos. Esta ocurre lo mismo. Es decir, primera hora, todas las pistas, todo lo que empieza la relación con Selina, los dos parece que trabajan juntos, y de repente llega un momento que Selina como que desaparece un poco. Es Batman el que empieza a tomar las riendas de todo lo que es aquello. Yo creo que se nos da el personaje del espantapájaro, perdón, el personaje de Enigma, digamos, aparece que yo le hubiese dejado ya para el final de la película. Yo creo que ese final tan acomodaticio que tiene la película, yo creo que fue ya no por parte de Matt Reeves, sino por parte a lo mejor de los productores, que le dijeron, sí, está muy bien tu trama detectivesca / policíaca / de cine negro, pero
también tenemos que tener lo que es la esencia del Batman, que es el hombre que combate a los villanos en Gotham City, etcétera, etcétera. Y claro, aquí es cuando el factor originalidad ya se pierde. Por lo tanto, es cuando ya el interés también del argumento se va perdiendo un poco, se va laminando, aunque Matt Reeves, para compensarlo, se esmera mucho más en el apartado visual para que no dejemos de estar atentos a la cinta. Realmente The Batman es una película, digamos, completa, bien realizada, tiene algunos momentos notables, pero en lo que se refiere a originalidad, se nos vendió un producto que empezaba siendo, que iba a ser una vuelta de 180 grados, un giro de 180 grados a Batman, pero que luego se siguen cayendo en los mismos tópicos de siempre. Los villanos, salvar Gotham, salvar al mundo, concluir con la chica. Y la trama detectivesca que yo había visto al principio de la película muy bien planteada va desapareciendo. Y digamos que tanto el teniente Jim Gordon como Batman, pues digamos que se van por derroteros argumentales de otras películas de Batman. ¿Cuál es realmente el apartado en el que esta película de Batman es diferente por completo al de las otras películas anteriormente filmadas del Caballero Oscuro? El aspecto visual, claramente muy personal de Matt Reeves. Los juegos de luces, los juegos de colores, la importancia de los exteriores, el protagonismo y esa claustrofobia dentro de lo que son incluso los exteriores, también que nos recuerdan incluso a Blade Runner dentro de la película. Está lloviendo constantemente, es una película en donde la lluvia tiene un papel primordial, porque esa lluvia está ahí como elemento narrativo para darnos a entender o para provocarnos más claustrofobia o más atmósfera, más si cabe. Es decir, eso es un ambiente muy parecido al que tenía la película de Blade Runner. En la película de Blade Runner también teníamos ese ambiente claustrofóbico de cine negro, de película policíaca, porque Blade Runner es una película policíaca, aunque con un ambiente de ciencia ficción, pero es una película policíaca de cine negro, 100%, en el que también la lluvia tiene un papel esencial. Pues aquí también en The Batman, al tener esa vertiente de detective, de cine negro, un poco de todo este popurrí policíaco que le ha querido dar Matt Reeves, la lluvia también tiene un importante papel, digamos, estético, narrativo, porque las secuencias con lluvia parece que tienen incluso como más dramatismo. Es decir, todo eso está bien llevado, todo eso está bien desarrollado, todo eso. Es decir, esta película yo, pues bueno, pues no la he visto en el cine, pues por lo que fuera realmente. En ese sentido, pues sí que me hubiera gustado verla en pantalla grande porque tiene secuencias que realmente son de un virtuosismo visual difícil de igualar. Y yo creo que aquí Matt Reeves era consciente de que si quería hacer una película de Batman tenía que aportar cosas nuevas, otras no tanto, él era perfectamente consciente, pero que las ha suplido o que ha intentado ocultarlas, taparlas de un modo muy inteligente, aportando un estilo visual fantástico. Y yo creo que en ese sentido, para Matt Reeves, en ese sentido hay que darle un aplauso. The Batman es, como diría yo, es en líneas generales una película de gran entretenimiento, que le sobra un poquito de metraje, que tiene un guión, que tiene unos aspectos que sobresalen mucho, pero que otros, digamos, son como conejos de la chistera. Son un tanto tramposos, ya os lo he mencionado, y tiene personajes que no aportan demasiado a la trama. Incluso el papel del Pingüino, que podría llegar a resultar, digamos, como un villano principal, como lo fue en la película de Tim Burton, aquí está a la sombra del personaje de John Turturro de Carmine Falcone. Incluso se puede decir, sin temor a equivocarse, que después prácticamente del fin del personaje de Carmine Falcone, de ese personaje, el Pingüino prácticamente también se lamina como personaje y prácticamente se puede decir que desaparece. Un aspecto también que dentro del argumento hay que destacar es cómo Matt Reeves cierra los personajes. El cierre, por ejemplo, del personaje de Alfred realmente está muy conseguido. Dentro de una brillante interpretación, yo creo que Andy Serkis, en ese final que tiene después de un acontecimiento trágico, estando en un hospital, pues realmente su personaje, que se revela como el auténtico padre de Bruce Wayne, es un cierre realmente magnífico para el personaje. En ese sentido, Matt Reeves me ha demostrado que es un director que sabe cómo cerrar personajes, sabe cómo presentarlos y sabe cómo cerrarlos. Es decir, The Batman, ahora sí, en líneas generales y ya para ir terminando, para ir concluyendo,
Es una película donde Matt Reeves sabe perfectamente que el guión que ha construido, el guión que ha coescrito, realmente tiene sus puntos fuertes, pero también tiene otros puntos que ya habíamos visto en otras películas, pero que para suplirlos, digamos que ahonda en elementos dramáticos de los personajes secundarios, que arropan muy bien al personaje principal, no tan brillantemente interpretado. Los puntos negativos: se puede decir que aquí Robert Pattinson y Zoe Kravitz no tienen química, no tienen cohesión. Su tensión sexual no provocan tensión sexual no resuelta. Es decir, son personajes en el que la química entre ellos está forzada, está como impuesta. Los besos que tienen parece que salen como de la nada. Parece que no hay atracción entre ellos. E incluso visualmente en ese sentido, tanto Zoe Kravitz como Robert Pattinson yo creo que no han ayudado mucho en la dirección de Matt Reeves. En ese aspecto yo creo que Matt Reeves ha intentado sacar lo máximo que ha podido de estos dos intérpretes, pero que no ha podido sacar más. Yo creo que Robert Pattinson, sinceramente, es un actor que necesita muchas tablas más, necesita mucha más experiencia, incluso para aportar expresividad a un personaje que se ha oculto bajo una máscara. Algo que Michael Keaton y que Christian Bale sí consiguieron. Pero claro, Christian Bale es el ganador de un Oscar, Christian Bale se forjó con Steven Spielberg, Christian Bale ha sido dirigido por los mejores, al igual que Michael Keaton. Pero que Robert Pattinson yo creo que todavía no se ha quitado como actor ese San Benito de ídolo de adolescentes tipo Crepúsculo. No es que el personaje le venga grande, pero tiene que mejorarlo. Creo que han dicho que van a sacar una segunda parte de esta película, si lo interpreta Robert Pattinson, que yo creo que sí lo interpretará evidentemente. Yo creo que a lo mejor lo veremos mejor, digamos más a gusto con el personaje. Aquí le veo tenso, le veo en algunas secuencias que está como que no sabe por dónde tirar, realmente, sobre todo en aquellas secuencias con el personaje de Selina, de Zoe Kravitz, que realmente están como perdidos los dos. En ese sentido no hay química entre lo que se supone que son los dos protagonistas. Por eso la película baja bastantes enteros cuando están ellos dos solos, pero que cuando están por individual realmente sube un poquito. Interpretativamente hablando, están mucho mejor los personajes secundarios. The Batman es una película que en líneas generales cumple. Es un buen film, tiene momentos muy buenos, notables, tiene una fotografía y una planificación magníficas, el aspecto visual es claramente el que más destaca, tiene un guión, digamos, eficiente o efectivo, como querramos verlo, pero que realmente no se nos prometió, no se nos ha cumplido la promesa de ser plenamente detectivesca la trama, y que tiene algunos giros y en el argumento que parecen conejos sacados de la chistera, es decir, se nos presentan como diciendo, ahí va, ¿y esto ahora qué viene? Y eso yo creo que va en detrimento de la película. La película, digamos que es buen entretenimiento, son 3 horas que podrían haber sido un poquito menos si hubiese ajustado un poco más lo que es el metraje y si hubiese eliminado algún personaje que yo sigo diciendo que aquí Selina no pintaba nada. Podrían haberla dejado para una segunda película para que hiciera un poco de villana, a la vez que de heroína, como hizo, por ejemplo, Christopher Nolan en La leyenda de Renace, de una manera mucho más convincente y evidentemente con muchísima mejor maestría. Es decir, esta película está bien, funciona muy bien como complemento, si podemos decirlo, como las de Christopher Nolan, pero está muy por debajo de la trilogía de Christopher Nolan. Ni Batman Begins, ni El Caballero Oscuro, ni La leyenda renace son películas, digamos que estén por debajo de esta, ni muchísimo menos. Son películas que están muy por encima de The Batman. Yo creo que para Matt Reeves esta película ha sido un ejercicio de estilo en algunos aspectos, pero que tiene que calentar motores en otra para darnos, digamos, una película mucho más convincente. Es una película que se ve con agrado, pero no es una obra maestra, como muchos o críticos han querido ver, porque hay fallos y hay elementos de la película que evidentemente limitan mucho ese calificativo de obra maestra. Y sobre todo de un metraje que se podría haber, digamos, acortado, quitando personajes, situaciones que, digamos, no aportan nada al final, que son más efectistas que efectivas, por así decirlo. Pero aún así es una película de Batman que se ve con agrado, aunque sean 3 horas, se ve con agrado. Y bueno, aunque no aporte demasiado a lo que es el mundo del hombre murciélago, pero sí que es una vuelta de tuerca, digamos, pues digamos, por así decirlo, para contentar a los fans del hombre murciélago y de las películas de superhéroes. Por mi parte y por la parte de Batman, yo creo que es una película que se ve bien, ya os digo, se ve con agrado, pero no es la obra maestra, ni mucho menos que se estaba diciendo.
Por eso os digo que los que la hayáis visto seguramente la habréis disfrutado, y los que vayáis a verla os diré que no está a la altura de las de Nolan, ni muchísimo menos. Yo creo que las 3 películas de Christopher Nolan son 3 obras de arte, y esta película está a muchos enteros, y que Matt Reeves tiene que aprender bastante para llegar al nivel de las anteriores de Batman. Pero aún así es una película que, para los tiempos que corren, raya, por así decirlo, a un buen nivel, se puede decir. Es una película, digamos, de notable. Notable bajo en algunos aspectos y notable alto en otros aspectos. Pero que la magnificencia la raya, por así decirlo, en pocos elementos. El elemento visual sí, y en la planificación. Y sobre todo, cómo está la ciudad de Gotham y todo eso plasmado. Pero en lo que refiere a guión, en lo que refiere a giros argumentales y en lo que refiere a algunas interpretaciones y personajes, le falta una capa de pulimento importante. Aún así, espero que os haya gustado esta review. Espero que os suscribáis al canal, que le deis un pulgar hacia arriba, y ya nos vemos en otros vídeos. Y que tengáis un feliz año nuevo. Que tengáis una buena velada y hasta mañana.